Análisis presentamos la entrevista del día. Las 7 de la mañana 7 de la mañana 4 minutos, 7 de la mañana 4 minutos y estamos listos con nuestro entrevistado del día de hoy. Damos la bienvenida a Diego Matovelie, asambleísta electo por Acción Democracia Nacional, ADN, partido del gobierno. ¿Cómo está, mi estimado Diego Matovelie? Un gusto saludarle, buenos días y cuéntenos cómo está el ambiente previo a lo que fue ya las elecciones del comicio. Tienen mayoría en la asamblea, tienen el presidente de la república. ¿Cómo van a accionar en esta nueva etapa por estos 4 años de gobierno por parte del gobierno? Valga la redundancia. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, cordial saludo para todos los ecuatorianos. Siempre un gusto poder compartir con los ciudadanos y obviamente pues tratar temas de interés nacional. Contentos, el presidente de la República ha sido elegido con una amplia mayoría y eso pues nos da la satisfacción de que tenemos la aceptación ciudadana y nos compromete en seguir desarrollando política pública que realmente sea eficiente a los intereses que tenemos los ecuatorianos. Sin duda, pues, la Asamblea Nacional tiene la ardua tarea de dar esa gobernabilidad necesaria al Ejecutivo, a Daniel Noboa, para que pueda seguir implementando cambios radicales dentro del país. La lucha contra la delincuencia, contra la corrupción, no es una tarea fácil. Y mucho menos podría ser, fácil si la Asamblea Nacional no permite que dentro de las competencias que tenemos como legisladores, como fiscalizadores, avanzar. Es decir, la Asamblea Nacional como primer poder del Estado tiene la obligación, ¿sí?, de permitir el desarrollo de la política pública en todo lo que tenga que beneficiar a los ecuatorianos. Sin duda va a sentirse ya una diferencia entre la asamblea que estamos saliendo y la nueva asamblea. Esta asamblea que ahora se va a presentar a partir de mediados del mes de mayo. Sin duda, ahora ingresamos con un número considerable de asambleístas, a diferencia del periodo anterior, que apenas ingresamos 13, luego fuimos sumando asambleístas que se fueron uniendo y logramos una bancada en su mejor momento sobre los 30 asambleístas. Asambleísta, como digo, disculpe que le interrumpa, usted ha dado a conocer que hay o va a haber una diferencia entre la asamblea actual, en la asamblea saliente a la actual. ¿Cuál va a ser esa diferencia que usted considera va a ser importante? Claro, como digo, el número de asambleístas cambia ya. Es importante también resaltar que el Ejecutivo ha sido elegido nuevamente como presidente y eso vuelca o gira, da un rumbo a la asamblea, porque hay que reconocer muchos asambleístas de otras bancadas o de otra línea política o de otros movimientos estaban esperando a ver quién quedaba como presidente para poder afianzar obviamente pues sus votaciones, sus actuaciones dentro de la Asamblea Nacional, y eso es algo que se debe resaltar. Nosotros tenemos esta vez, como digo, un número amplio, se están sumando más asambleístas. Lo que sí lo debo decir con mucha transparencia, nosotros tenemos una proyección política, tenemos un objetivo político, una planificación, un proyecto como tal, y es a donde las personas que quieren unirse como asambleístas deben seguir. No vamos a permitir impunidad, no vamos a permitir o solapar actos de corrupción, eso que quede claro. Quienes estén de acuerdo, pues las puertas están abiertas, y lo digo con claridad,
se va a sentir una diferencia, porque esta asamblea que estamos pasando se la politizó o se la utilizó como una sede inclusive de un movimiento político para perseguir a ministros, para tratar temas que no eran de interés, para desprestigiar al gobierno nacional, para ponerle trabas, mientras que ahora aspiro que tenemos ya una mayoría considerable que va a permitir tener los votos suficientes para poder aprobar leyes, para poder debatir. Es decir, el pueblo va a sentir ya una diferencia amplia, porque la asamblea que pasamos se volvió, al menos en el último semestre, un problema para la nación, no para el Ejecutivo, para la nación, porque los casos o algunas situaciones que se dieron a la interna de la Asamblea Nacional, pues simplemente hicieron que no salgan leyes que están estancadas ahí, leyes que tienen que ver con reformas del Código Orgánico Integral Penal, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con temas de productividad, pero la utilizaron para poder dar nombramientos, por ejemplo, a ciertos actores políticos que recién se han integrado, para dejarles dando pues estabilidad, y obviamente pues encargos administrativos que luego se volverían un peligro también, porque van a empezar a molestar el avance dentro de la legislatura. Entonces se va a sentir, porque sabemos y tenemos la certeza de que esta asamblea va a direccionar justamente pues los intereses que tiene cada una de las comisiones, y va a hacer que fluyan, porque la gente lo que quiere es leyes que sean eficientes, leyes que nos sirvan. Mire, las pocas leyes que logramos sacar dentro de la Comisión de Seguridad son leyes que sirven para el Estado, y así un sinnúmero de leyes que han sido útiles, mientras que en el último semestre, siempre hablo del último semestre, desde que entró la señora Viviana Veloz a presidir la Asamblea Nacional, se cambió la perspectiva, se cambió el direccionamiento de la Asamblea, se la politizó con la intención de desprestigiar al presidente de la República y de beneficiar en cierto modo pues a su línea política. Asambleísta, hay aires de una constituyente. ¿Ustedes estarán en firme apoyando esta constituyente? El presidente ha dicho que es una constituyente express, que es algo que lo va a hacer de un momento a otro, pero para esto no se requiere un cambio temporal, o sea, que hay un tiempo bastante holgado. ¿Ustedes creen que con un cambio express de una constituyente express, pues se va a lograr lo que el presidente requiere? ¿Ustedes estarán apoyando esa constituyente express? Sí, yo creo que la mayoría de ecuatorianos anhelamos que se den cambios dentro de la Constitución, una Constitución sin duda pues garantista, que no ha beneficiado a la mayoría de ecuatorianos, sino más bien ha servido como una herramienta jurídica para beneficiar a ciertos grupos. Un ejemplo muy claro es el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Yo creo que ese poder del Estado creado en la Constitución del 2008 debe desaparecer, porque simplemente ha servido para direccionar pues el manejo institucional, instituciones muy importantes como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, como la Superintendencia de Bancos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son un peligro. Yo creo que tenemos que corregir estos errores que han servido para beneficiar a ciertos actores políticos que buscan o tienen otros intereses, incluso relacionados con grupos de crímenes organizados, y eso no se puede permitir. Y obviamente esas reformas son a través de una constituyente, ¿no? El presidente ha sido claro, ha sido enfático: esto es una necesidad que se debe dar. La Carta Magna, la Constitución, es el pilar fundamental para poder desarrollar en el resto de normativa la política pública necesaria. Y si hablamos de una lucha contra la corrupción, si hablamos de una lucha contra la delincuencia, una lucha radical, tenemos que hacer modificaciones dentro de la Constitución de la República. Sin duda, pues esto ya tiene una proyección, ya tiene un avance como tal. Ya en su momento, pues el grupo político sabrá determinarlo, la forma, pero yo creo que el fondo está claro. Necesitamos hacer esas reformas para poder tomar las riendas ya del país y direccionarla pues hacia el desarrollo que tanto anhelamos. Estimado asambleísta, ¿cuál es la visión de usted y sus coidearios
que son en gran mayoría de la Asamblea, frente al combate a la inseguridad y al crimen organizado. ¿Cómo creen ustedes que mediante su gestión en la Asamblea van a fortalecer la seguridad y a combatir el régimen de criminalidad que está por los techos en nuestro país? Es una tarea fuerte y una tarea que hay que trabajarla de manera mancomunada entre las distintas instituciones. Esto no es solamente un tema del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa. Esto tenemos que articularlo con Policía Nacional, tenemos que articularlo con la Fiscalía General del Estado, ¿sí?, con el Consejo de la Judicatura, porque necesitamos jueces que realmente sancionen, que no dejen en libertad a delincuentes que se les encuentra con armas, y para eso también necesitamos un marco jurídico que sea y que afiance en que se den los resultados que queremos, ¿no? Nosotros como legisladores ya hemos venido trabajando en reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto es un criterio personal que yo lo voy a manifestar en este momento. Yo creo que el COIP, que se lo denomina, debe tener ya una reforma completa, porque este código fue creado hace muchos años, en el año 2011, y simplemente pues la delincuencia en aquella época era muy distinta a la que tenemos actualmente. Sí, existen figuras que no están, no hay tema de vacunadores, no hay algunos aspectos en figuras penales que actualmente las tenemos, ¿no? Estamos enfrentando una delincuencia muy avesada, muy organizada, con mucha gente que está pues al servicio de los grupos delictivos, ¿no? Hablamos sobre los 40.000 delincuentes que serían parte de los GDOs. E inclusive eso pues es un número que pone a nuestras Fuerzas Armadas contra las cuerdas, ¿no? Entonces, el tejer entre el marco jurídico, entre la acción pública, entre quienes manejan la justicia, en este caso Fiscalía, y también el Consejo de la Judicatura, los jueces, es importante, ¿no? Hay que empezar a tejerlo, lo hemos venido haciendo, no es que no se lo he hecho, hemos trabajado en leyes de inteligencia, hemos trabajado en leyes de seguridad digital, en la ley de control del espacio aéreo, hemos venido haciéndolo, pero sin embargo, como digo, este trabajo es fuerte, es arduo. El presidente de la República está muy preocupado por la seguridad del Estado y viene aplicando una política fuerte, una política decidida a dar resultados, y eso es lo que está ahorita removiendo, ¿no? Eso es lo que está generando que las mafias que estaban acostumbradas a la comodidad de hacer lo que han querido en este país, este momento se vean acorraladas. Y cada vez el presidente tiene más respaldo, incluso internacional. Aspiramos pues que también dentro de las reformas que tengamos podamos implementar ya el apoyo extranjero, ¿sí? Ese apoyo en tecnología, en capacitación. Y obviamente, pues como digo, es un proceso en donde necesitamos también liquidez, necesitamos tener una economía robusta para poder financiar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional. Necesitan el equipamiento necesario, pero también, como digo, hay que trabajar, ¿no? Hay que depurar las instituciones judiciales. Todavía, y hay que decirlo, la ciudadanía se le dice la verdad. Hay jueces que realmente no tienen ningún interés en hacer justicia para los ciudadanos. Ese tipo de jueces deben ser retirados, y obviamente para eso está el Consejo de la Judicatura, ¿no? Para analizar, revisar. Pero si de pronto quienes están puestos son puestos por un Consejo de Participación Ciudadana que solamente coloca para buscar impunidad a sus amiguitos que han estado dentro de temas de corrupción, no se va a poder avanzar. Por eso yo sí hago una aclaración para que los ciudadanos sepan cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que la parte elemental y fundamental es esta constituyente que el presidente ha planteado, porque es desde donde se arranca, desde el inicio, desde la columna vertebral. Desde ahí tenemos que, y obviamente como legisladores también trabajar en los distintos códigos accesorios a la Constitución para poder ejecutar ya acciones, ya pues como digo, contundentes contra la delincuencia. Usted ha manifestado algo importante, mi estimado asambleísta, sobre el control.
Pero aquí hay una pregunta que de seguro será la incógnita no solamente de este humilde servidor, sino de muchas personas que nos están escuchando. ¿Qué papel debería jugar la Asamblea en la fiscalización de la política de seguridad del Ejecutivo? Eso sería muy importante saberlo, principalmente por ustedes que están frente a esta Asamblea o que van a estar al frente en estos 4 años en la Asamblea. A ver, nosotros como asambleístas es nuestra obligación fiscalizar. Eso lo tenemos claro. Y la fiscalización obviamente pues se da a las instituciones del Estado. Lo hemos hecho, yo lo he hecho, ¿sí? Mire el caso IES, por ejemplo, donde está ya involucrada la señora Rosa Argudo. Es un caso de fiscalización que le hemos trabajado entre los 5 asambleístas de la SUAY y hemos presionado para que justamente se haga justicia. Hemos hecho los direccionamientos, los pedidos de información. Eso es importantísimo. No podemos hablar de una lucha contra la corrupción si no fiscalizamos. La información se nos tiene que entregar porque eso manda la ley. Nosotros como fiscalizadores podemos acceder. Y obviamente pues al encontrarse indicios penales se tiene que canalizar hacia la Fiscalía General de la Nación, que es la que se encarga y es la dueña de la acción penal pública. Sí, hasta ahí llegamos en la parte penal, pero no podemos dejar de fiscalizar, jamás podríamos dejar de hacerlo. Sí, hay que avanzar. Es una podredumbre completa lo que hemos encontrado en esta administración. Todas las instituciones públicas están contaminadas de corrupción, todas, unas más, otras menos, pero están todas. Y esas mafias tienen que ser erradicadas. Cada uno de los asambleístas que hemos sido elegidos lo podemos hacer dentro de nuestras provincias, dentro de nuestros cantones o en cualquier otra provincia, porque el momento que somos elegidos quizás nos elige una provincia, pero legislamos y fiscalizamos para todo el Ecuador, ¿sí? Entonces, esos actos de corrupción que nos llegan, porque nos han llegado a los despachos de los asambleístas, no es que nosotros no sabemos, no, nos llega. El caso, como digo, IES fue justamente al momento que empezó a llegarnos de ciudadanos información, y en base a eso acudimos y solicitamos datos que en este momento están con un avance increíble y que abarca a muchísimas otras personas. Contraloría también ha hecho un examen especial muy claro y nos da la razón. Y eso tenemos que avanzar con el resto de instituciones. Como digo, la política pública del actual presidente, de los asambleístas de gobierno, es justamente eso. O sea, ser muy contundentes en la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Eso incluso ha costado hasta la vida a muchas personas que han entrado justamente con esa mentalidad de cambio, de generar, digamos, pues una acción que depure a las instituciones públicas, pero tenemos que hacerlo, es nuestra obligación, la gente nos ha elegido para eso, y justamente pues yo creo que a todos los ciudadanos de bien nos interesa, a nadie nos gusta que nos roben los medicamentos, que nos roben, sin duda, pues desde el petróleo, ¿sí? Que nos roben en las instituciones como el SRI, que nos roben en otras entidades, ¿no?, públicas, porque es un dinero de los ecuatorianos, y eso no nos va a permitir avanzar. De nada nos va a servir una política pública que tengamos mayor empleo, que tengamos mayor inversión, si nos siguen robando por otro lado. Entonces el barco no va a flotar si se sigue hundiendo a través de esas fisuras, ¿no? Importante lo que usted ha manifestado, pero no solamente en el ámbito de seguridad tenemos que voltear nuestros ojos, también tenemos que voltear los ojos al ámbito de educación. Y es aquí donde los ecuatorianos de seguro nos preguntamos, en educación, ¿Ecuador está bien? ¿Qué reformas educativas considera urgentes para mejorar la calidad educativa en nuestro país? ¿Qué es lo que la Asamblea tiene que ir a dar en contingente para hacer leyes, para cambiar reformas educativas que las necesitamos de forma urgente? ¿Cuáles son esas reformas que considerarían ustedes o usted con su bancada para que podamos tener una mejor educación, no solamente para nuestros niños, sino en general para todos los ciudadanos ecuatorianos? No, el tema de educación es clave, creo que es una parte elemental, así como lo es la salud, ¿no? Y paralelamente
si hablamos de seguridad, también tenemos que direccionar o mirar hacia la parte educativa. ¿Sí? Los chicos tienen que tener educación, acceder a esa educación de manera gratuita, o simplemente pues el Estado debe fomentar una mejor política pública. Nosotros somos parte del Estado, como asambleístas somos partes del Estado, partes de la nación. Y como digo, pues si no se da una cultura, si no se fomenta la educación, muy difícilmente vamos a lograr chicos que puedan tener un futuro, digamos, con una carrera, una profesión o una ocupación. No necesariamente tienen que todos salir doctores, todos salir abogados, ¿no? Hablamos de que la política pública a este momento dentro del gobierno del presidente Daniel Noboa ha fomentado más de 120,000 becas. Y eso es importantísimo, porque justamente son los chicos que no han podido acceder y en este momento pueden seguir en distintos institutos, ¿no? Carreras que les permitan desarrollar una profesión. Hay mucho que hacer, hay mucho. La educación se ha descuidado desde su infraestructura. Hemos encontrado un país donde ni siquiera tienen bancas todos los niños, donde se están cayendo los techos, las paredes. Lo he visto en la ciudad de Cuenca, en el centro de Cuenca, crean. No es que solamente es un tema que pase en cantones alejados, en la ruralidad, no. Así encontramos. Y en este momento existen desembolsos importantes que el gobierno nacional lo viene haciendo. Hay que fiscalizar, hay que estar atrás de esto, no podemos descuidarnos. Yo personalmente como asambleísta he recorrido instituciones públicas de educación y hemos podido observar. Se ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Educación, pero sin embargo yo creo que dentro de las leyes que existen actualmente se puede hacer un análisis, unas mesas de trabajo. Yo siempre he sido partidario de hacer las mesas de trabajo. Los asambleístas no somos todólogos, siempre hay que compartir con los ciudadanos involucrados en donde sienten o han observado que se pueden hacer cambios, modificaciones, y eso es importante. En este caso, como digo, se debe hacer algunas mesas de trabajo para poder hacer modificaciones, qué sé yo, por ejemplo, en el código de la niñez y adolescencia, hacer reformas en algunos otros aspectos que permitan pues que avancemos como uno de los frentes más fuertes a la educación. Importante. Educación, seguridad, pero también cómo está la salud, qué es lo que van a hacer hacia las dependencias de salud, qué iniciativas tiene previsto impulsar desde la Asamblea para fortalecer el sistema de salud público. Y tenemos ahí un problema, asambleísta, un problema muy grave, que lo digo a título personal y muchos ecuatorianos tienen ese problema. No hay medicina en las entidades de salud pública y tener un turno para hacerse atender pues es un martirio y una bendición de Dios si le salió el turno de aquí a un corto plazo, porque siempre usted tiene el problema en este momento y la agendan para después de 2 meses. ¿Qué se puede hacer para controlar, para mejorar, para darle la salud digna que necesita el conglomerado ecuatoriano? Sí, a ver, la situación actual del país todavía es crítica o todavía es fuerte dentro del manejo que ha tenido en el sector salud. Como digo, la situación que recibimos del país, una situación, digamos, incluso hasta catastrófica, no solamente en la falta de medicación, sino en el daño que tienen las instituciones dentro de sus áreas, dentro de su organización, los sistemas que manejan, ¿sí? No ha permitido que el servicio sea eficiente. La corrupción ha sido parte también como digo, esto va de la mano, o sea, va de la mano, ¿no? Ha sido parte también pues del golpe que hemos sentido los ciudadanos al no tener un medicamento, al no tener esta atención, los turnos que nos dan en meses. Y lo digo nos dan porque también soy usuario del servicio de salud público. Y también hay que abarcar esto al IES, pues, ¿no? O sea,
hay que decirlo, ¿no? Si bien el Ministerio de Salud está a cargo directamente del Estado, pero también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va direccionado hacia los afiliados que también contribuimos mensualmente, y lo que nosotros queremos es que al menos esos rubros que participamos de manera mensual se nos devuelven atención y en medicina y un buen trato también, ¿no? Pero, como digo, es un proceso, yo siento, he visto que el presidente ha generado cambios fuertes dentro del manejo. Más que leyes, yo creo que es la forma de conllevar a la política pública, ¿no? Desde la cabeza hasta el resto de personal administrativo, financiero que están dentro de las instituciones. Entiendo yo que en este momento hay las medicinas, existen, pero ¿qué pasa? En el trayecto algo pasa, ¿sí? Y se pierde la medicina, no llega a la persona que requiere el medicamento, no hay, pero no es un bloqueo que venga desde las decisiones de arriba. Entonces, estos grupos que están dentro de las instituciones, de los hospitales, de las farmacias, de los centros de salud, ¿sí?, acostumbrados a descargar medicamentos, ¿sí?, a nombres de otras personas, a sacar para venderlos quizás afuera, o no sé qué fin tengan, eso perjudica al usuario final, y obviamente quien queda mal es la cabeza, ¿no? Existe ya en este momento un análisis para ir encontrando en dónde se está perdiendo, en dónde se está desviando, ¿sí?, la entrega de medicamentos, el tema de las bodegas, y también pues en otros asuntos como son las citas, también se está haciendo ya la implementación de tecnología para poder mejorar ya la entrega de turnos. Entiendo que ya hay un piloto para el IES, ¿sí? Se va a utilizar tecnología de Google también para poder hacer que sea más eficiente el tema de asignación de turnos, y obviamente, como digo, también dentro ya de las instituciones de salud, también tener un mejor control. Y ya se está implementando. No es un resultado inmediato, es verdad, pero de a poco estamos recobrando, estamos retomando el control, porque simplemente perdimos el control como Estado alguna vez, perdimos el control, y el control lo tomaron las mafias, los grupos delictivos que están dentro de los hospitales, dentro del Ministerio de Salud, y que son muchísimos, no son pocos, ¿sí? Y en todo el país, porque así como pasa en Cuenca, también pasa en el Teodoro Maldonado en Guayaquil, también pasa en Quito, es decir, es en todo el Ecuador. Entonces, eso lo está haciendo ya este gobierno, está justamente pues aplicando ya medidas reales, no estamos hablando aquí con demagogia, estamos hablando con medidas reales para que el ciudadano pueda tener ya realmente sus medicamentos y pueda tener, como digo, una atención digna, como corresponde, porque es nuestra obligación como Estado. Les pido, como digo, a los ciudadanos un poco de paciencia mientras logramos en algo tener el manejo completo pues ya de las instituciones públicas, y sobre todo los temas de salud, que son temas tan delicados. O sea, es increíble, y como alguna vez escuchaba al presidente, por derivar a instituciones privadas, simplemente martillaban máquinas que sí tenían en el hospital para poder cobrar 10 veces más por una atención afuera al IES. Entonces, ese tipo de situaciones ya están siendo averiguadas. El presidente no está con cosas, el presidente va a seguir acciones penales contra todas estas personas que han hecho a su antojo el manejo, como digo, pues entes privados. Claro, luego se quejan de que no han pagado a los privados, a los proveedores, pero sí, también hay que decirlo, también han utilizado o han desviado el uso de herramientas, el uso de insumos para poder utilizarlos a precios que llegan hasta 10, 15, 20 veces más de lo que realmente cuesta. Y eso es un grupo fuerte que está enquistado y que seguimos luchando para sacarlo de todas las instituciones de salud y, como digo, en el resto de instituciones también públicas. Mi estimado Diego Matovelle, asambleísta electo por la Acción Democracia Nacional,
en un muy agradable conversatorio junto a Noticias 96. En la parte final, muchas gracias, agradecerle su presencia, su tiempo y esperamos un buen augurio para todos nuestros ecuatorianos en sus manos en la legislación en estos 4 años que se vienen. Muchas gracias, mi estimado. A ustedes, gracias por la oportunidad de poder conversar y hablar con los ciudadanos. Un lindo día. Una muy buena mañana, bendiciones. Las 7 de la mañana, 34 minutos, 7 de la mañana, 34